vamos a poderlo ver. En la cirugía lo vamos a ver directamente, ¿no es cierto? Vamos a ver el grosor directamente, lo vamos a poder ver, y ya, pero el eco nos va a dar un diámetro que nos llega hasta 5 milímetros. Diámetro. Entonces, si el eco nos reporta un diámetro mayor a 6 milímetros, hablamos de dilatado y probable coledocolitis. Por eso ellos cuando reportan más de 6 milímetros, les reportan vía biliar dilatada, probable coledocolitis. ¿Sí? Entonces, esos se basan en estos parámetros, en estos diámetros. Anatómicamente puede llegar hasta 1 centímetro, 10 milímetros. Es anatómico y fisiológico que el diámetro esté en unos 6 milímetros en personas, de 6 hasta 8 milímetros en personas ancianas, ¿sí? Personas de la tercera edad y en personas colecistectomizadas, ¿sí? Si yo tengo un diámetro hasta de unos 8 milímetros en un paciente de 70 años o un diámetro de 6, 7 milímetros en un paciente colecistectomizado, es normal. Ahí generalmente no me espanto, a menos que tenga síntomas de colestasis. Y si el paciente está asintomático, todo eso, me reporta una vía biliar como un hallazgo, una vía biliar de 7, tengo que estar tranquilo porque sé que eso es normal en un paciente colecistectomizado o en uno de tercera edad. Generalmente a veces suelen haber las anomalías anatómicas, ¿sí? Es que se llaman los conductos de Luschka o conductos biliares accesorios, a nivel del fondo o del cuerpo, pegados al lecho hepático, ¿sí? Existen conductos accesorios, la bilis drena aquí. Cuando yo hago después la colecistectomía, supongamos ya una vez que la desprendo del lecho hepático, si no me percato en ese momento, a los 12 días el paciente está con síndrome, con una colección subhepática o líquido libre en el abdomen. Lo reintervengo y veo bilis, ¿sí? Veo un biliperitonio dentro del abdomen. Al examinar, al hacer el rastreo, al examinar laparoscópicamente todo, puedo apreciar que a nivel del lecho hepático está que gotea y gotea. Si me acerco, puedo ver el orificio, por donde tengo un conducto biliar accesorio. Estos se llaman conductos de Luschka. Tratamiento, un drenaje, ese conducto se cierra solo en unos 7 a 10 días, pero ya nos dio el problema de que tenemos que operar, ¿sí? Personalmente, yo he cerrado ahí en el hospital unos 2, 3 casos, sí que lo he logrado identificar y lo he logrado clipar, ¿ya? Si no hubiera tenido problemas y he reoperado unos 2 a 3 pacientes que tenía con los conductiviales accesorios, ¿ya? Entonces, después de la cirugía llegan con dolor, hacemos un eco, vemos líquido libre, yo estoy seguro que en la cirugía me fue todo bien, pero el eco me dice que hay líquido y el paciente está con mucho dolor y signos de irritación peritoneal. No me queda más que entrar a operar. Pero mi primer diagnóstico, sí, es el conducto de Luschka, cuando yo estoy seguro que la cirugía no tuvo problema. Pero cuando ya sospecho que tuvo un problema, el mismo cirujano deja drenes. Sí, ya deja drenes para poder eh, controlar alguna fuga, ¿sí? Entonces, este problema nos da estos conductos biliares accesorios que muchas veces son impredecibles. Ya. Bueno, esa es una de las partes importantes que es lo que es la anatomía. Y ahora, cuando nosotros hacemos la cirugía, ustedes entran a una Corelapa, han visto que nosotros nos metemos para identificar y muchas veces se les hace preguntas a ustedes siempre. ¿Cuál es el triángulo de Carlot? Ustedes ven ahí, triángulo de Carlot, esqueletización de identificación, ¿no es cierto?, de vesícula biliar, de conducto cístico, luego describimos la arteria cística, conducto cístico, todos lo que son los elementos del triángulo de Carlot. Y en la cirugía nosotros lo que buscamos es el triángulo de Carlot, ¿ya? Entonces, aquí existen dos términos, ¿sí? El triángulo hepatocístico y el triángulo de Carlot propiamente dicho, ¿ya? No, Schwartz, al triángulo de Carlot, el triángulo de Carlot le denomina al triángulo hepatocístico. Y nosotros como cirujanos, generalmente el triángulo de Carlot es otro, ¿sí? Pero para facilidades y comprendimiento y, y identificación a veces más rápida, ¿sí? O una forma más fácil a veces de conocer, se le ha denominado triángulo de Carlot al hepatocístico, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo describe Schwartz al triángulo de Carlot? ¿Sí? Lo describe al que los cirujanos generalmente lo llamamos cístico, conformado por el borde inferior del hígado, ¿sí? Ustedes ahí pueden ver el borde inferior del hígado, el conducto cístico, ¿sí? Y el conducto hepático común. Ahí pueden verlo, ¿no es cierto? Ahí está, ahí dice
Ahí dice en el gráfico, triángulo hepatocístico. Entonces ahí está el primero en la parte superior, borde inferior del hígado. ¿Sí? La parte lateral izquierda, ustedes ven esa línea ahí que va a nivel del conducto cístico. La parte inferior o la base, todo ese trayecto, hasta llegar desde el cístico hasta llegar a la base del borde superior del hígado, que está que el conducto hepático común. ¿Sí? Entonces Schwartz le denomina a esto, sí, triángulo de Carnot. Y en definitiva casi está tomando nombre como triángulo de Carnot, es válido totalmente. Las preguntas muchas veces que les colocan esto, tienen que saber el triángulo de Carnot, cómo está delimitado. Puede ser pregunta de examen también, cómo está formado el triángulo de Carnot. Entonces, borde inferior del hígado, triángulo, el conducto cístico y conducto hepático común. Para mayor conocimiento de ustedes y para y que sepan, por ejemplo, si alguien les pregunta, ustedes pueden decir, tenemos el triángulo hepatocístico y el triángulo de Carnot propiamente dicho. Y el triángulo de Carnot propiamente dicho, en cambio, está formado. Ahí ven el gráfico en el centro, ¿sí? En el centro de ese triángulo que tengo ahí en ese gráfico, una línea, ¿sí? ¿No es cierto? Una línea que está en el medio, que sigue a la arteria cística, ¿sí? Entonces, esto diferencia el triángulo de Carnot propiamente dicho. El triángulo de Carnot propiamente dicho está formado, sí, por la arteria cística, conducto cístico y conducto hepático. Ese es el Carnot propio, ¿ya? Que actualmente, o sea, como les digo, por lo que Schwartz le ha puesto eso, está casi generalizado, que le están diciendo casi todo el mundo al hepatocístico como Carnot. Ya, entonces que para que ustedes no se confundan, ahí les puse en short para que queden con esa denominación, que es las preguntas que les van a hacer a ustedes en el SEACES, ¿no? Y para que tengan mayor conocimiento como de lo que son los términos, para que conozcan cómo los cirujanos pues, delimitamos al hepatocístico y al triángulo de Carnot propiamente dicho, ¿sí? La importancia que tiene eso, como ustedes pueden ver abajo, ¿sí? Bajo estos elementos, ya tenemos elementos vasculares, tenemos grandes vasos, tenemos la vena porta, ¿sí? Que se forma por la mesentérica superior y la esplénica, ¿sí? Y tenemos aquí también tenemos aquí la arteria hepática común, ¿sí? La arteria hepática común. Entonces, si es que nosotros no identificamos bien esto, ¿sí? Podemos tener sangrados, podemos tener una hemorragia grave en el paciente potencialmente mortal. Y por eso dentro de las complicaciones que deben de poner al llenar la hoja, ¿sí? Al llenar la hoja, al llenar el formulario, ¿sí? Siempre poner los riesgos de hemorragia. Porque algunos pacientes han presentado que el momento que se está haciendo la cirugía, si esto está muy inflamado, si yo tengo un proceso inflamatorio muy severo, muy marcado, yo me intento sacarla totalmente a la vesícula, puedo provocar un sangrado de la vena porta, ¿sí? O sangrado de la arteria hepática común, que va a ser una catástrofe. En ese rato tendré que a veces no se logra identificar y a veces tenemos que empaquetar a los pacientes y manejarlos en UCI, ver un equipo con el cual poder trabajar y poder solucionar estas patologías, que a veces pueden ser potencialmente mortales, ¿sí? Las hemorragias, ¿ya? Entonces aquí tengo elementos, por eso conocemos como estos triángulos nos ayudan a diferenciar las lesiones que nosotros podemos causar, ¿ya? Y nos indican, y esos son los puntos por los cuales nosotros en patologías inflamatorias severas, donde no podemos sacar la vesícula en su totalidad, hacemos las hemicolecistectomías parciales o hemicolecistectomías tipo PRIVA, lo que se llama, ¿sí? Entonces nosotros a nivel, por ejemplo, si yo veo que toda esta parte aquí del triángulo de Carnot está una sola masa emplastronada, así como cuando nos metemos a un apéndice igualito, aquí está el epíplum, a la diferencia que aquí tengo el duodeno, que es el órgano que es de mayor complicación a nivel intestinal y de mayor mortalidad. Hablar de duodeno para los cirujanos es hablar casi de muerte, ¿sí? Es un órgano que es el órgano de mayor mortalidad a nivel de patología abdominal, traumatismos abdominales, junto con el páncreas, el duodeno. Un traumatismo de duodeno es potencialmente mortal si no es solucionado de manera correcta. Cáncer a nivel de duodeno es muy grave, ¿sí? Traumatismos en estas lesiones, en estas áreas son sumamente graves y difíciles de manejar y controlar, ¿ya? Entonces aquí tenemos pegado también el duodeno. Acuérdense que cada vez que hablamos aquí tenemos el duodeno. Una lesión de duodeno nos da alto riesgo de mortalidad en el paciente. Tenemos pegado el duodeno, tenemos pegado en el estómago, que tenemos el páncreas, debajo tenemos el colon transverso y los grandes vasos. Entonces es un área que amerita mucho cuidado y manejo, ¿sí?
y un manejo adecuado y conocimiento anatómico para evitar lesiones en el momento que realizamos una cirugía en este nivel. Entonces, seguimos los pasos correctos y la anatomía es correcta, sí, se convierte en una cirugía de mediana complejidad. Pero si tenemos una inflamación aquí, se convierte en una cirugía de alta mortalidad. Por eso es lo que la cirugía de la vesícula generalmente se la hace planificada con el paciente en forma ambulatoria, por eso llegan a operarse al mes, 2 meses, ¿no es cierto? Le dice, usted se va a operar en 3 semanas, en 4 semanas, usted viene la siguiente semana, o se le indica que te pase el cólico, que estés mejor o que se descamine un poco, ¿sí? Para tener mejor anatomía, disminuir el proceso inflamatorio y para tener menos riesgos de complicaciones. Yo opero un paciente de emergencia, sí, de acuerdo a los criterios de toque que vamos a ver más adelante, si yo opero un paciente de emergencia y se encuentran aquí todo esto inflamado, no tengo que hacerme el héroe, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es tratar de descomprimir esa vesícula, nada más, es que no me permite observar aquí, no tengo para qué meterme a explorar porque lo que puedo causar es la muerte del paciente o una complicación grave y severa, ¿sí? Como son las hemorragias y lesiones vasculares o lesiones de asas intestinales, principalmente de duodeno, que se pueden convertir en una catástasis para el paciente. Y yo secciono y ligo la arteria hepática derecha, puede necrosarse todo a la mitad derecha del hígado, puede terminar el paciente necesitando trasplantes. ¿Sí? Entonces, ante esa situación, es lo que se instaura la descompresión de la vesícula o colecistostomía, se conoce como percutánea, colecistostomía. El término se refiere a descompresión, perforación de la vesícula, ¿sí? Sea promedio, sea a través de un medio de percutáneo o a través de una cirugía que solamente consiste en hacer un huequito en el fondo, ¿sí? Y drenar la vesícula hasta que se desinflame esto para en una fase posterior hacer la colestectomía total. Y si ya la abierto, está necrosada o está todo, y no me permite sacar, ya la abierto, ya se perforó por cierto nivel, hago la colecistectomía parcial o tipo PRIVAN, en la cual en vez de cortar el conducto cístico acá abajo, donde ustedes ven en el gráfico donde dice conducto cístico, y lo estamos mostrando en la línea azul, en vez de cortarlo ahí, lo corto más acá arriba, lo corto a nivel del cuello o del infundíbulo, ¿sí? O la parte hasta la mitad, no hay ningún problema. Y luego la suturo, la coso acá arriba, ¿sí? Eso se llama hemicolecistectomía parcial tipo FIBA, y esto se hace con el fin de no lesionar todos los elementos vasculares y anatómicos que tengo acá, para no causar morbimortalidad, ¿sí? Alta al paciente. Una caridad se convierte en un martirio para el paciente. Una lesión de vía biliar, una lesión de duodeno, una lesión vascular, y se convierte se convierte en algo muy complicado, con sufrimiento para el paciente, pronósticos reservados, ¿sí? Y la cirugía de mediana complejidad pasa a ser de alta complejidad posteriormente para resolver. Hay pacientes, algunos que han tenido lesiones de conducto biliar, que aún siguen en espera de trasplante hepático. ¿Sí? Y algunos otros que han tenido problemas vasculares que han pasado a mejor vida. ¿Sí? Entonces, esos son los elementos que tenemos que tener cuidado de lo que es la cirugía cuando nosotros nos encontramos realizando un procedimiento de colecistectomía. ¿Sí? Tenemos que conocer cómo se compone la bilis. Generalmente está compuesta por agua, electrolitos, sales biliares, proteínas, lípidos, pigmentos biliares, ¿sí? Y tres elementos muy importantes que nos ayudan a la formación de los cálculos, que son la lecitina, colesterol, ¿sí? Y las sales biliares o bilirrubinas. ¿Sí? En base a esto, generalmente, ustedes los pacientes les van a preguntar, y doctor, ¿cómo se forman los cálculos? ¿Cómo se forman los cálculos? Muchos de ustedes ni saben cómo se forman. ¿No es cierto? Uno también ponerse a explicarles de qué es lo que ocurre, se vuelve un poco tedioso y complicado, ¿no es cierto? Y a veces los pacientes no nos van a entender. Entonces, una forma fácil de hacerles conocer, ¿sí? Es mediante el triángulo SMAL, ¿sí? Admiran SMAL. SMAL es más fácil acordarse el nombre, ¿no? De este triángulo, ¿ya? Entonces, en este triángulo, como pueden ustedes ver, ¿sí? Un lado, ¿sí? Un lado, ¿no es cierto? Son tres elementos. De los tres lados del triángulo van a estar un lado compuesto por colesterol, otro por lecitina, ¿sí? Y el otro por las sales biliares, ¿ya? Entonces, ustedes se acuerdan, ahí está en el triángulo, miren, dice moles de colesterol, moles de lecitina, y abajo dice moles de sales biliares, ¿sí?
Entonces al paciente le explica, la bilis está compuesta por colesterol, lecitina y sales biliares. Ya, facilito explicarles eso, ¿no es cierto? Ya, luego, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que nos dice este triángulo? Cada uno de estos elementos tiene un porcentaje de concentración en moles en la bilis, ¿sí? Y esta tiene que mantenerse en un estado adecuado, ¿para qué? Para que la bilis se mantenga líquida, ¿cierto? Para que se mantenga líquido, o sea, para que permanezca en ese estado como agua amarilla, ¿cierto? Agua verdosa amarilla, para que se mantenga todos esos elementos que contienen, para que se mantengan en un estado de equilibrio y se mantenga como agua, se conoce como un estado metaestable, ¿sí? O sea, se mantiene como y se mantiene como líquido en una estabilidad, ¿sí? Cuando existe un desbalance, ¿sí? Entre lo que es la formación de colesterol, lo que es acuérdense que la función de la vesícula es absorber y concentrar, ¿no es cierto? El electrolitos, sales biliares, o sea, las mantiene en un estado metastable, o sea, las mantiene en un estado líquido. Cuando la vesícula no cumple su función adecuada, ¿sí? Por ejemplo, se sobrecarga de colesterol. Si normalmente tengo 18 moles de colesterol y me sube a 40, ¿ya? Si normalmente tengo un porcentaje de lecitina de 25, 30, y de sales biliares tengo un porcentaje de 50, y si este porcentaje sube a 80 o baja a 20, o cualquiera de esos se estabiliza en cualquier nivel, ¿sí? Como ustedes pueden ver, donde se cruzan estos niveles, bajo estos niveles, bajo los 20, supongamos, milimoles de colesterol, bajo a nivel de los 30 de lecitina y a nivel de los 50 más o menos de sales biliares, si existe un desbalance de estos, ¿sí? Se va a precipitar, se va a sobresaturar por cualquiera de estos componentes, sea por colesterol, por lecitina o por sales biliares. Y la bilis se va a empezar a precipitar, se empieza a precipitar, ¿sí? Deja de ser ese líquido, se empieza a hacer como deja de ser ese líquido micelar normal y empieza a precipitar, se empieza a formar como puntos, como barro, como lodo que empieza generalmente, ¿sí? Entonces, de acuerdo al porcentaje que tenga eso, ¿qué es lo que nos está sobresaturando? Sea el colesterol, los pigmentos de sales biliares, la lecitina va a tomar el color, los amarillos son de colesterol, ¿no es cierto? Los pigmentarios son más negruzcos, ¿no es cierto? Los de sales biliares, pero pueden ser de lecitina también, de carbonatos de calcio, lo que sea, de lo que conforman las sales mineras. De acuerdo a cómo se vayan precipitando, se van enucleando, ¿sí? Y van formando capas una sobre otra, entonces van formando las piedras, van formando los cálculos. Entonces, ¿cuál es la enferma? La pared de la vesícula es la enferma. Entonces, por eso no va a tener cura. Entonces, la única cura, ¿cuál es? Sacar la vesícula, porque la vesícula no concentra las cantidades adecuadas de colesterol, lecitina ni sales biliares. Entonces se le explica al paciente simplemente por qué se forman sus cálculos, porque su vesícula está enferma y no concentra bien el colesterol, lecitina ni sales biliares. ¿Ya? Por eso se hacen cálculos, por eso nace. Su vesícula está enferma, no concentra las cantidades adecuadas y las precipita, las forma piedras. Esa es toda la respuesta, por ejemplo, que ustedes que tienen que dar de manera científica. ¿Ya? Entonces, al ser la vesícula la enferma, es lo que el tratamiento es la colecistectomía, porque la que está enferma es las paredes, la mucosa de esa vesícula, que ya no concentra las cantidades adecuadas de colesterol, ni lecitina, ni sales biliares y las precipita. Entonces, existieron tratamientos a base del ácido urso desoxicólico, que no desoxicólico. Actualmente tenemos el ursofal, ¿no es cierto? 250. Ustedes ven que a veces cuando tenemos barro biliar, pacientes que no se pueden operar, ¿sí? O paciente con una coledocolitiasis que falló la CPRI y no puede extraer. Ustedes han visto que el doctor Luis Caramillo les manda el ácido urso desoxicólico, 250 cada 12 por 3 meses. Generalmente el ácido urso desoxicólico disuelve cálculos hasta de menos de 1 centímetro, ¿ya? Y disuelve también barro biliar, ¿sí? Los disuelve, ¿ya? Pero ustedes dejan de tomar, actualmente es barato, anteriormente era muy costoso, sí, actualmente ya es económico, ¿ya? Pero igual, y no sigue siendo la primera línea, porque nos puede disolver cálculos de menos de 1 centímetro, barro biliar, dejan de tomar y los cálculos vuelven a aparecer. ¿Por qué? Porque la enfermedad es la vesícula. Entonces, no es un tratamiento definitivo.
¿sí? Puede ser solamente usado en forma sintomática, generalmente lo utilizan los cirujanos endoscópicos cuando son cálculos muy grandes y no han podido sacar y han dejado colocando un stent, ¿sí? Y van a repetir la CPE, le envían con el ácido ursodesoxicólico para disminuir el tamaño y en una fase posterior extraerlo más fácilmente. ¿Sí? Entonces, para eso generalmente lo suelen utilizar ellos. ¿Ya? Y cuando existe patologías de barro biliar, patologías de hidrocolecisto con hormonas colecistitas lipésicas o tenemos presencia de barro biliar, pacientes en malas condiciones, no puede operarse y puede responder temporalmente a ese tratamiento hasta estabilizarlo. Pero deja de tomar y los cálculos en menos de un año ya están presentes otra vez. Entonces, por eso el tratamiento es la colecistectomía, porque la vesícula es la que está enferma, no concentra las cantidades adecuadas de colesterol, y sales biliares de acuerdo a este triángulo desmal, y por ende el tratamiento es extirparlo. Por eso mejoraron las técnicas quirúrgicas y no los medicamentos. ¿Sí? Esa es la, ese es el motivo por el cual se debe de realizar la cirugía relacionada con la formación. Pues ya hablamos, ya les indiqué, ¿no es cierto? De acuerdo a la concentración, vamos a tener de colesterol, pigmentarios, ¿sí? De acuerdo a dónde están localizados. Entonces, generalmente ustedes para cuando ya vean, a veces ustedes van a ver que existen algunos cálculos cuando sacamos de la vesícula, se abre la vesícula o se abre en lo que es la cirugía y se nos caen los cálculos dentro del abdomen, ustedes van a ver que existen algunos muy amarillos que el rato que se los coge con la pinza se deshacen, ¿no? Es generalmente son de colesterol. Existen otros, en cambio, que son negros, ¿sí? Existen unos que son negros y muy duros, como a veces tratamos de aplastarlos cuando los vamos a sacar por el ombligo con la pinza, por más que los aplastamos, no podemos casi sacarlos, son como piedras verdaderas, esos generalmente son los pigmentarios. Ya existen otros que en cambio son de bilirrubinato de calcio, ¿sí? Los pigmentarios café marrones, ya que son generalmente son más blandos y friables, ¿sí? Aunque son negruzcos, no, la consistencia no es tan firme, no es tan dura como los otros, ¿no? Entonces, solamente por la consistencia nosotros podemos determinar cuál es el componente que mayormente se encuentra conformando el, el cal. Los de, generalmente los de colesterol y los pigmentarios van a estar a nivel de la vesícula y los pigmentarios pueden estar más a nivel de los conductos biliares y también dentro de la vesícula. Sí, pero los que se forman a nivel de conducto biliar generalmente suelen ser pigmentarios, ¿sí? Los que se forman después de haber sacado una vesícula. Si yo hago una colecistectomía y después el paciente tiene nuevamente sintomatología, realizo un eco y veo que hay cálculos en la vía biliar, generalmente se trata de cálculos pigmentarios que se asocian también con infecciones bacterianas también. Bueno, entonces, en UCI generalmente van a ver que existen pacientes que presentan hidrocolecisto. Si ustedes han visto que siempre nos están interconsultando los de UCI, que tengo un paciente que está con un hidrocolecisto, nos dicen que está con una hidropesía vesicular, o tengo un paciente que está ahí con signos de colecistitis. Sí, generalmente esto se debe al ayuno que tienen los pacientes, al ayuno que causa hipomotilidad, sí, de la vesícula. La hipomotilidad generalmente es una también se la considera como causante de alteración de la concentración de los componentes, ¿sí? Y para que se precipiten, ¿sí? Y formen los cálculos. Entonces, la hipomotilidad es uno de los factores causantes también asociados a la formación de, de los cálculos. Ya, ahora sí, la patología biliar, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la patología biliar, nosotros tenemos que poder diferenciar lo que es la colestitis aguda, crónica, ¿sí? Patologías tumorales y lo que es la patología del conducto biliar, ¿ya? Entonces, la colelitiasis es una de las causantes generalmente de eso, es para acordarse que existe colestitis litiásica y alitiásica, ¿sí? Que no se relaciona con cálculos. Pero en nuestro tema lo que más vamos a revisar son la patología, lo que tiene que ver con la colelitiasis, la patología por lipos. Y entonces ya hablamos de la formación de los cálculos de colesterol, los cálculos pigmentarios, ¿sí? Que van a estar relacionados, ¿no es cierto?, con la formación de esos y asociados también con factores externos, ¿no? Que se relacionan, por ejemplo, con una dieta rica en colesterol, pacientes obesos, mujeres que toman anticonceptivos orales, pacientes diabéticos, pacientes con anemias, pacientes con infecciones, que también pueden presentarse alteraciones en la concentración del contenido de la biliar para precipitar y formar los cálculos.
Entonces, de acuerdo a dónde estén ubicados, sí, vamos a tener las emergencias. Generalmente las colecistitis van a provocar una obstrucción a nivel del conducto cístico. ¿Ya? Y también tenemos las colangitis, en cambio, van a estar asociadas más con obstrucción del conducto colédoco. ¿Sí? Entonces, las enfermedades más comunes por obstrucción del conducto cístico van a ser la hidropesia vesicular, sí, que también se la conoce como mucocele de la vesícula biliar. Ustedes van a ver que a veces sacamos la vesícula o lo funcionamos para aspirarla y ustedes van a ver que sale un líquido como agua. Igualito, deja de ser amarillo verdoso y es agua lo que sacamos. Es agua, o algunas veces es un poco color cetrino o blanquecino, ¿sí? Como que tuviera un moco al inicio, pero cuando hablamos de una hidropesia vesicular, ¿sí? O un hidrocolecisto puro, cuando tenemos más de 200 ahí, aspiramos con la jeringuilla, sacamos agua verdadera. Eso se conoce como eso es el mucosele de la vesícula. Empiema, cuando estamos con pus, ¿sí? La perforación, que es la rotura de la vesícula, lo que se indicaba que nos causa el biliperitoneo, la más común que ustedes están viendo casi a diario, la colecistitis. Sí, las obstrucciones en cambio del colédoco se asocian más con ictericia de tipo obstructivo, se asocian más con pancreatitis, más con colangitis y con cólicos biliares. Teniendo en cuenta que muchas veces cuando el cálculo en la vía biliar hace efecto vaivén, ¿sí? O se moviliza adentro, ¿sí? El dolor no puede estar presente, solamente lo que tenemos es la ictericia. Ya, lo que es la, la, la colecistitis se relaciona un 90-95% con cálculos. La causa un 90-95%, los cálculos, y otros 5 a 10%, en cambio, es a litiasis. Tendremos que investigar cualquier otro tipo de enfermedades que presenta el paciente, que además en el mundo de los gastroenterólogos, para que investiguen por qué presenta el paciente una éstasis de bilis, ¿sí? Algunas enfermedades hepáticas, virales, pueden estar asociadas con fármacos o lo que sea que pueden estar causando esta patología. Un 90-95% se relaciona por los litos, y a menos de un 1% se presenta tumores. ¿Sí? Puede ser causada por procesos obstructivos que nos causan tumores. Por eso, si hablamos que 1 de cada 100 puede estar presentando patología obstructiva por tumores, por eso es lo que es como un protocolo que toda vesícula que se extirpa se va a, ¿no es cierto? Ustedes han visto. Toda vesícula ustedes llenan ahí el listo patológico. Ustedes llenan el listo patológico, ¿sí? Es por el alto porcentaje que hay que asociado a procesos obstructivos de origen tumoral, sea relacionado con pólipos o con exceso en crecimiento de las paredes o patología maligna, que también puede estar asociada a estos casos. Y entonces, con un 1%, ¿sí? De los pacientes puede estar asociada con patología tumoral benigna o maligna, ¿sí? Entonces, que tener presente, y por eso es lo que se hace el estudio patológico como rutina. Todo paciente que se opera hay que enviar al estudio histopatológico. ¿Sí? Entonces, de lo que hablamos, de la epidemiología, ¿no es cierto? Los factores de riesgo, existe una mnemotecnia, ¿sí? Que se la, se la clasifica en 4 Fs, ¿sí? Una femal de femenino, otra fat de grasa, forti de cuarta década y fertili relacionado con la fertilidad de la mujer. Y hablamos que las mujeres que están en edad fértil han visto que las mujeres que están en ginecología siempre no están interconsultando. Embarazadas y se desatan la mayor cantidad de cólicos durante el embarazo. Algunos toca operar las embarazadas, aunque lo ideal es esperar, pero generalmente los cólicos se desatan cuando están embarazadas, ¿sí? Esto a la alta concentración de estrógenos que tienen, ¿sí? O mujeres que también están colocándose anticonceptivos, hormonas, anticonceptivos orales o intramusculares, lo que sea, sí, pueden desatar también sintomatología biliar o patología biliar, ¿ya? Entonces ahí está esa mnemotecnia de las heces, es para acordarse uno también quienes tienen mayor riesgo de presentar. Y como ustedes ven, todo se relaciona con los casos que ven. Ustedes han visto que la mayoría de pacientes que se operan de la vesícula son mujeres. Entonces la F de femenino, ¿no es cierto? La mayoría son mujeres. Otra F se relaciona con obesidad, ¿sí? Una gran cantidad de pacientes tienen un índice corporal alto, ¿sí? Otro, ¿no es cierto? Relacionado con más de 40 años, ¿sí? ¿No es cierto? Y otro generalmente en edad gestacional, ¿sí? Que es el otro factor. Ya, bueno, entonces ya, esto es lo que estábamos hablando. Entonces, miren, relación estrés 1
con hombres antes de los 50, 1.51 después de los 50, sí, que son los factores más frecuentes como la clínica. Ustedes ya estudiaron en octavo módulo, ya saben, no me voy a tener mucho dolor en el hipocondrio derecho, y hablamos en abdomen agudo, dolor abdominal, ¿no es cierto? Y hablamos cómo es el dolor, cómo se presenta, ¿no es cierto? Su dolor reflejo al inicio, dolor en hipocondrio derecho, que será de la región escapular, acompañado de náusea y vómito posterior a la ingesta de un alimento graso, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, esa es la causa más común. Si se asocia, sí, si se asocia a fiebre, ¿sí? Dolor intenso, compromiso del estado general del paciente, ictericia, a asociar que estamos frente a una complicación. Aquí un cálculo bajó, estamos a una obstrucción de vía biliar, o una obstrucción del conducto cístico, o una hidropesia vesicular, o a un plastrón vesicular, ¿sí? Y estos factores nos van a estar asociados a cualquier patología. Entonces la ictericia también nos va a orientar a una patología de origen obstructivo, y tenemos que determinar las vías biliares, cómo están. Entonces es muy importante que el eco siempre nos reporte la vía biliar, acordarnos de que es obligatorio que el eco nos dé la vía biliar para poder nosotros tener un criterio, ¿sí? Si está obstruido o no, y poder manejar el paciente, ¿sí? Entonces, existen pacientes, por ejemplo, que a veces están relacionados con antiinflamatorios potentes, como los corticoides, en los cuales la sintomatología va a ser menor, pero la ictericia se va a presentar. Siempre realizarle una anamnesis adecuada del paciente, identificar los signos de compromiso sistémico, ¿sí? Descartando shock de cualquier caso, lo que sea, investigar si hay taquicardia o no, alza térmica en el paciente, además de los síntomas que realizamos. Y en el examen físico, no obviar nunca el MURPI, ¿sí? Siempre tienen que realizarlo, ¿sí? Entonces, siempre realizar un signo de Mulpi en forma adecuada, ¿sí? Cuando ustedes ya saben, ustedes lo han hecho muchas veces, ¿no es cierto? No olvidarse nunca de mantener siempre la presión constante con sus pulgares a nivel de la región subcostal derecha, ¿sí? Pidiendo al paciente que inspire, y ustedes van presionando, ¿sí? Y van notando el dolor como se presenta, no soltar. Sí, no soltar, porque generalmente el paciente, ustedes ahí van a poder realizarlo a nivel de la palpación profunda y manteniendo una presión constante para poder determinar. Ustedes pueden observar la vesícula ahí, si la notan distendida y la observan a través del hipocondrio derecho, ustedes ven que forma una bolita a nivel de la piel, o la palpan ahí, ¿sí? Ese es el signo de Courvoisier, ¿sí? Entonces, cuando se la logra ver, solo uno logra palpar ahí la vesícula. Entonces nos habla que estamos en una vesícula muy distendida, muy grande, con una hidropesia vesicular. Descartar también patología tumoral, ¿sí? Eso generalmente presenta más en patologías obstructivas, ¿ya? Y cuando el paciente casi está sintomático, se relaciona con patologías de neoplasias, ¿ya? Entonces, el examen tiene que ser de la manera adecuada, ¿no es cierto? Ustedes siempre valorando una anamnesis muy exhaustiva, ¿sí? Con los conocimientos que ustedes tienen de semiología. Exámenes de laboratorio. ¿Ya? Entonces, la biometría no nos debe faltar. Investigamos igual que en lo que hablamos en abdomen agudo. Cuando hablamos de abdomen agudo, no sé, casi no hablamos en general de todo. Las clases anteriores, ya hablamos de abdomen agudo, ya se les indicó lo que se debe hacer y cómo tener. Al hablar de colecistitis, estamos hablando también de patología de dolor abdominal, y de patologías de un abdomen agudo inflamatorio. Puede requerir solución quirúrgica, pero aquí la diferencia es tener el criterio de cuándo se opera y cuándo no se opera. Por ende, los exámenes van a ser los mismos. Entonces, el laboratorio, sí, aquí lo que tenemos que ver, entonces, si existe o no compromiso del estado general sistémico del paciente, lo evaluamos mediante los leucocitos, los neutrófilos, la proteína C reactiva, ¿sí? Entonces, con eso nosotros podemos darnos cuenta. La elevación de los blancos también es en forma paulatina, la neutrofilia es en forma paulatina. Valores superiores a 15.000, estamos hablando de un proceso inflamatorio severo, un proceso inflamatorio que merita estudios y compromiso general del paciente, donde ya puede haber una necrosis, ¿sí? O puede haber una perforación vesicular, una necrosis, ¿sí? Que amerita ya tratamientos con antibióticos, y lo más posible es que sí amerite resolución quirúrgica de este paciente. Siempre pedir, al hablar de patología biliar, si vemos, siempre pedir, sí, el patrón, el perfil hepático en estos pacientes. ¿Qué comprende las pruebas de perfil hepático? Comprenden las transaminasas, ¿sí? Las transaminasas TGO, TGP o STLT, ¿no es cierto? El perfil hepático, transaminasas,
Las bilirrubinas, total, directa e indirecta, acordarse que el patrón, la directa es del patrón obstructivo, la indirecta se relaciona con patología inflamatoria, no obstructiva. Entonces, la directa es la que siempre nos va a dar patrón obstructivo. Yo tengo un paciente que si la bilirrubina total es hasta 1.1 y tengo un paciente que tiene 2, ¿sí? Y la directa está en 1.7 y la indirecta en 0.3, entonces obviamente yo sospecho que son cálculos, pero si en cambio es al revés, si la indirecta está en 1.7 y la directa está en 0.3, sospecho una hepatitis, sospecho una hepatitis viral o cualquier otra patología, ¿no es cierto?, que tenga que ver, ya no relacionada con obstrucción. Ya, valores superiores a 2.5 pigmentan si nos dan ictericia. La primera parte que presenta ictericia son las escleras, ¿sí? Las escleras son las que se ponen amarillentas. Si yo tengo un paciente que está ictérico y me sale con bilirrubinas, está ictérico, yo tengo que determinar el grado de ictericia generalizada o dónde está, o solamente si está en las escleras o ya está en la piel. Todo eso yo tengo que relacionar con los valores, puedo yo juzgar al laboratorio, ¿no es cierto? Si tengo un paciente que está con la piel, escleras, mucosas, y me reportan 2.5, no, ya no le creo a ese laboratorio. Con 2.5 recién se pigmentan las escleras, primerito, con 2.5. Valores superiores a 2.5, sí ya podemos hablar que ya se va a pigmentar, ya tengo ya pigmentación, ya se empieza a pigmentar otro segmento, ¿sí? Entonces, tener presente siempre eso. ¿Desde cuándo presentan ictericia? Desde 2.5 de la bilirrubina total en adelante. Empieza por las escleras. ¿Sí? Entonces pido las otras pruebas de función hepática, que son la fosfatasa alcalina y la GGT, que nos ayudan a determinar procesos obstructivos. Si estos están elevados, me habla de una litiasis y de un proceso obstructivo. Tendré que determinar si es por cálculos o si es que es por tumores. TP también no nos debe de faltar, porque también con eso valoro también el funcionamiento hepático. Acordarse que estos factores dependen también del hígado. ¿Sí? Entonces también son factores, son pruebas de función hepática también, estos tiempos de coagulación. Tener presente siempre eso también. Solicito un eco. El eco es muy importante. El eco nos debe medir el grosor de las paredes de la vesícula, lo que acabamos de hablar. La sensibilidad y especificidad es del 95%. ¿Sí? El eco nos va a documentar si es que tengo la presencia o no de cálculo. ¿Sí? Y nos va a hablar también los criterios de una colecistitis. En Schwartz ustedes van a encontrar los criterios ecográficos de colecistitis. Acuérdense, esta parte está con amarillo, ¿sí? Los criterios ecográficos para decir colecistitis. Primero, documentar la presencia o ausencia de cálculos. La pared vesicular debe estar mayor a 4 milímetros y tiene que haber líquido pericolecístico o líquido perivesicular. ¿Sí? Tiene que determinar el líquido alrededor de la vesícula, que la pared mida más de 4 milímetros, ¿sí? Y que me determine la presencia o ausencia de cálculos. Estamos hablando de colecistitis, ¿no? No estamos hablando de colelitiasis. Y hablamos que colecistitis puede ser litiásico o alitiásico. Eso está en Schwartz. Esa de aquí que está con amarillo está en Schwartz. Y criterios ecográficos de colecistitis. Sí, y claramente cuando ustedes les están hablando de estos criterios, les indica que ustedes tienen que ver primero que yo tengo una vesícula que tiene engrosamiento de la pared mayor a 4 milímetros, líquido perivesicular, y no hay cálculos, es una colecistitis, está litiásica, ¿sí? Pero igual puede terminar resolviéndose quirúrgicamente. Solamente lo que va a diferir es el origen. Paciente que operé el día que estuve de turno, el domingo, el que estaba en terapia intensiva, fue una colecistitis litiásica. Un hidrocolecisto gigante, se necrosó, se perforó todo, peritonitis biliar, el paciente está en terapia en ese rato, un plastrón vesicular tremendo, ¿sí? No hubo un cálculo, fue una colecistitis alitiasa, ¿sí? Entonces, ahora el señor, pues hay que determinar los antecedentes, si no hay antecedentes de enfermedades hepáticas, virales, alcoholismo, cualquier otra patología que nos estuvo causando eso. Sin embargo, se resolvió quirúrgicamente y tuvo una colecistitis aguda que terminó en perforación y no fue por cálculo. Entonces Schwartz no miente, ¿cierto? Criterios ecográficos de colecistitis. Si él les dijera criterios ecográficos de colelitasis, fuera diferente. ¿Por qué les recalco eso? Porque muchas veces les hago la pregunta, criterios ecográficos de colecistitis, y me ponen cálculos en la vesícula.
pared de más de 4 milímetros. Entonces, yo claramente le estoy diciendo colicitis, no le estoy diciendo de colelitiasis. La colicitis puede ser litiásica y alitiásica. Y por eso le estoy planteando el caso de ese paciente que se perforó la vesícula, está con peritonitis, ¿sí? Que está en terapia, no tuvo ningún cálculo. Fue una colicitis alitiásica sin cálculo. Entonces, por eso está en Schwartz. Documentar presencia, los tres criterios son presencia, ausencia de cálculos, engrosamiento de la pared mayor a 4 milímetros, líquido perivesicular, está con amarillo. Si yo les pregunto, sí, criterios ecográficos radiológicos, ahí sí ustedes ya pueden poner lo que los radiólogos determinan, ¿no? Esos sí son criterios de los radiólogos. Ellos nos indican signo de Mulpi al paso del transductor, Mulpi positivo con transductor, les sabe poner el radiólogo, ¿sí? Pero a nosotros no lo hacemos valer porque cualquiera lo puede provocar. Ustedes hacen el Mulpi directamente, ¿no es cierto? Ellos lo hacen con el transductor. Por esos son los criterios radiológicos, ¿sí? Entonces, ellos sí colocan la presencia del múltiplo sonográfico, el engrosamiento de la pared, igual a 4 milímetros, el aumento del tamaño de la vesícula, ¿sí? Lo miden, ¿sí? La presencia de barro biliar y colecciones perivesiculares, ¿sí? Entonces, ellos generalmente, ellos nos describen así, ¿sí? Pero nosotros hacemos valer los criterios ecográficos de colecistitis en estos tres, resumimos en esos tres, ¿sí? Listo, la tomografía no tiene mayor importancia en patología biliar, tiene importancia en patología tumoral. No es adecuado la tomografía, no es el primer estudio diagnóstico para valorar patología biliar, ¿sí? Es más para valorar patología tumoral, cuando yo sospecho de para hacer una clasificación y para poder hacer un barrido y determinar yo, por ejemplo, si es que pienso en un tumor, para más o menos tener una estadificación del cáncer. ¿Ya? Pero no es el primer estudio para realizar valoraciones de patología biliar. Para eso es la resonancia magnética, la colangioresonancia. Ustedes han visto, cuando tenemos dudas, ¿no es cierto? Pedimos la colangioresonancia magnética. Esa sí nos ayuda a valorar mucho las vías biliares intrahepáticas, extrahepáticas, diferenciar si es patología oncológica o no, y o litiásica. Ese es el estudio ideal, ¿sí? Que nos va a ayudar con una sensibilidad hasta el 95%. ¿Sí? Entonces, el otro que tenemos también, otro método, es la CPRE, ¿sí? Entonces, cuando la CPRE ustedes conocen con la panqueatografía retrógrada endoscópica. ¿Cierto? La diferencia entre la resonancia y la CPRE está en que la colangioresonancia es más diagnóstica, ¿no es cierto? Y la CPRE es diagnóstica terapéutica. Entonces, yo tengo que saber cuándo pido colangioresonancia y cuándo pido CPRE. Yo tengo un colédoco dilatado y el eco no valora los cálculos y el paciente tiene ictericia, síntomas obstructivos, expresas de la indirecta, la directa, bilirrubinas elevadas, expresas de la directa, fosfatasa alcalina elevada, GGT elevada, ¿sí? Y el eco me reporta una vía biliar dilatada, mayor a 8 milímetros, mayor a 6 milímetros, pero no observa cálculos y hay una sospecha de obstructiva, pido la colangioresonancia, ¿sí? Pero si el eco me dice que ve el cálculo en la vía biliar, ¿sí? Si ya ve el cálculo en la vía biliar, ve el cálculo ahí, ve en la vía biliar, un colédoco mayor a 10, síntomas claros de obstrucción, no doy vueltas, directamente la CPRE y extracción del cálculo. Entonces la CPRE nos va a ver la vía biliar, medir en forma directa y a explorar y sacar el cálculo de la vía biliar, ¿sí? Entonces, cuando ya el diagnóstico definitivo, cuando ya veo eso, ahí pido la CPRE para que sea diagnóstica y terapéutica ahí mismo, en una sola. Ya, ahora sí, lo que yo les indicaba, ustedes tienen que saber diagnosticar, entonces tenemos los criterios de Tokio, ¿sí? Tienen que ustedes acordarse siempre que el diagnóstico, nosotros ahora sí, para poder hablar en un solo idioma, ¿sí? Y tener criterios diagnósticos todos y saber cuándo requieren cirugía y cómo manejarlo, ¿sí? Y los criterios de Tokio son las guías que actualmente nos rigen y nos manejan para hacer un tratamiento adecuado de esta patología, ¿sí? Las guías de Tokio, entonces, del 2018, ¿sí? Estas nos hablan de tres parámetros fundamentales, asociadas con los signos locales, los signos sistémicos y los criterios ecográficos, ¿sí? Entonces, dentro de los signos locales de inflamación, la presencia del MURPI, la presencia de masa, dolor o hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho. Los signos sistémicos, cuando tengo fiebre en el paciente,
PCR mayor a 3 miligramos por decilitro, sí, y un conteo de glóbulos blancos mayor a 10. ¿Sí? Entonces, y el eco, hallazgos ultrasonográficos de colecistitis. O sea, que son aumento del grosor de la pared mayor de 4 milímetros, presencia o ausencia de cálculos y líquido perivesicular. ¿No es cierto? Entonces, si asocio cada uno de estos, una sospecha de diagnóstico es un ítem de A más un ítem de B. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un MURPI más fiebre, ya tengo una sospecha de que es colelitiasis. Tengo una colecistitis, es una colecistitis de cualquier origen. O tengo un eco con paredes engrosadas, sin cálculos, más fiebre en el paciente, ¿ya? Entonces ya tengo un ítem. El diagnóstico definitivo cuando tengo uno de cada uno de esos. Si tengo un MULPI, más una leucocitosis, ¿no es cierto? Más un criterio ecográfico, más grosor de la pared mayor a 4 milímetros, ya tengo un ítem de eso, ¿sí? Entonces, es un diagnóstico de colecistitis. De acuerdo a esto nos indica, de acuerdo a esos criterios de toque nos indica los criterios también de severidad que puede tener el paciente, los criterios de severidad. Ya generalmente se va de severa hasta leve, ¿sí? Entonces, en el grado 1 no va a cumplir con los criterios de grado 2 o 3, si de lo que es la colecistitis en un paciente sano sin disfunción orgánica. Grado 2 y 3 son los que están más abajitos, se pueden ver. Por eso generalmente a veces se lee del 3 al 1, ¿sí? Bueno, aquí yo les puse así porque a veces para que no, siempre les voy detallando a veces cómo se presentan. En el grado 2 moderada, entonces nos habla que existe ya colecistitis con alguno de los siguientes factores. Leucocitos mayor a 18.000, la masa palpable, síntomas de más de 3 días de evolución, ¿sí? Inflamación local acentuada, ¿sí? Por ejemplo, puede tener una colecistitis gangrenosa, un absceso pericolecístico, hepático, peritonitis biliar, ¿ya? En el grado 3 o severa, ¿sí? La colecistitis que estamos hablando, o sea, el grado 2 moderado, asociado a otra patología. Por ejemplo, patología cardiovascular, a un shock séptico, patología neurológica, patología respiratoria, renal, hepática o con alguna disfunción grave. Entonces, supongamos, yo digo, tiene un criterio de severidad de Tokio grave, si tengo un paciente con colecistitis más una arritmia cardíaca, o una colecistitis más diabetes mellitus, ¿sí? O una colecistitis más insuficiencia renal, o una colecistitis más una cirrosis hepática, o una colecistitis más una anemia severa, ¿ya? Entonces digo, es un criterio de Tokio severo. La patología es severa, o sea, el, eh, la enfermedad se puede complicar gravemente y se puede convertir en potencialmente mortal. Yo tengo un paciente con patología moderada, sí, o sea, si tengo ya leucocitos más de 18.000, la masa palpable, signos de peritonismo, más de 3 días de evolución del dolor, ¿sí? Ya sospecho que se perforó. Abrió que se perforó, que tengo un hidrocolecisto, que está necrosada, que tengo un proceso grave en ese paciente. ¿Ya? Y las leves son las que ustedes revén en forma contraria. No reúnen ningún criterio de 2 ni 3, excepto solamente los criterios de toque, pero sin complicaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con leucocitos menores a 18.000, entonces eso ya tengo, por ejemplo, ya criterios leves. Bueno, entonces eso es lo que nos indica los criterios de Tokio. A eso se asocian los índices de comorbilidad de Charlson o los criterios de ASA. ASA es lo que más manejamos nosotros, ¿sí? Para asociar las valoraciones y condiciones del paciente y comorbilidades que puede presentar, ¿sí? Asociados a una valoración prequirúrgica adecuada. ¿Cómo se maneja entonces estos casos de colecitis aguda? Sí, primero al paciente lo iniciamos las medidas de soporte general, ¿sí? ¿No es cierto? Nada por vía oral, asociamos el antibiótico, establecemos el índice de severidad de acuerdo a la condición del paciente, lo que acabamos de hablar, ¿no es cierto? Y lo clasificamos como leve, moderado o grave. Si es que es leve, podemos hacer una colestectomía temprana, si está menos de 3 días, si está menos de 3 días de evolución, y en el paciente no está complicado, yo sé que en la cirugía no voy a tener mayor problema, si veo que no va a estar empastronada, si por ejemplo tengo un paciente que solamente que empezó el dolor hoy día, sí, las paredes de la vesícula están en 4 milímetros, pero no hay líquido perivesicular todavía, no hay alteraciones de las pruebas del estado sistémico del paciente, solamente el dolor, sí, entonces lo clasifico como una leve, entonces yo puedo parar hasta esos 3 días. Pero si en cambio ya veo que el paciente va más de 72 horas de evolución, ¿sí? Y ya tengo criterios de severidad más de 18.000 de blancos, el paciente tiene fiebre, ecográficamente líquido perivesicular, tengo ya un plastrón, tengo lo que sea la condición de este paciente,
¿sí? Entonces tengo que a este paciente lo ideal, ¿sí? Lo ideal al paciente es terapia, ¿sí? Es la terapia, la antibiótico terapia, el manejo clínico del paciente, ¿sí? Sí, y el manejo clínico y diferir la cirugía, ¿sí? Entonces, si existen dos escuelas. Existen dos escuelas, la escuela americana y la escuela española. La americana nos indica que debo de operar antes de las 72 horas, ¿sí? Ya, y de ahí de las 72 horas en adelante, manejo clínico. En cambio, la española nos indica que hasta los 5 días, ¿sí? Puedo operar al paciente. Y pasados los 5 días, no, ¿sí? No, eso con el ánimo de evitar las complicaciones en el paciente. Si este paciente de moderado no me responde al tratamiento en 48 horas, tengo que pasar a cirugía, ¿sí? El paciente tiene que operarse, ¿ya? O si este paciente es un paciente con comorbilidades altas, se va a ir complicando, si dentro de la clasificación, si es un diabético, si es un paciente con patología cardíaca y se sigue complicando, no tengo más remedio que entrar y hacer la cirugía, ¿sí? Tendré que operarlo. Si no hay respuesta, tendrán que operarse bajo los riesgos que se indiquen a los familiares y al paciente. Cuando ya tengo yo el diagnóstico directo de severa en un paciente, ¿sí? ¿No es cierto? La colecitis asociada con patologías cardíacas o patologías complicadas, y si el paciente está en condiciones malas, ¿sí? Está indicado primerito la colecistostomía percutánea, a descomprimir eso y diferir la cirugía unas 4 a 8 semanas para hacer la colecistectomía laparoscópica de forma diferida, ¿sí? Disminuyendo y manejando. Pero también se maneja igual que la moderada. Si no me responde al tratamiento de soporte y el paciente se sigue complicando, si sigue con dolor, si los blancos siguen subiendo, PCR sigue subiendo, el paciente no tolera la ingesta de alimentos, el abdomen duele demasiado, de signos de irritación peritoneal, tendrán que operarse bajo los riesgos que sean, ¿sí? La mortalidad sube, pero igual, si no se resuelve quirúrgicamente, las complicaciones van a ser peores, ¿no? Entonces, ese es un algoritmo más o menos el que nosotros hacemos. Por eso ustedes han visto que si un paciente llega, es diagnosticado de colecistitis, lo clasificamos de acuerdo a los criterios de severidad de Tokio y lo hospitalizamos al paciente, ¿no es cierto? Lo hospitalizamos y vemos la respuesta al tratamiento. Generalmente ustedes ven que a los 2 días ya probamos comida. Ya no hay dolor, ha cedido el MUR, el paciente está bien, los exámenes han bajado los blancos, responde al tratamiento antibiótico, al tratamiento antiinflamatorio, probamos la dieta en el paciente y luego lo enviamos y decimos, venga por consulta externa para planificar la cirugía en 4 semanas. Pero hay pacientes que no responden, ¿cierto? Han visto que si el paciente no me responde, si el paciente no me responde al tratamiento, han visto que tenemos que operarlos. Lo primero que le pedimos a la doctora Alexander Lozano es que nos haga percutánea para evitar riesgos, ¿no es cierto? Y después de 4 a 8 semanas lo operamos nuevamente, lo operamos al paciente. Pero si no tenemos esa posibilidad de quien nos haga una colecistotomía percutánea, habrá que meterlo a quirófano bajo los riesgos que sean, ¿sí? Entonces, los riesgos y complicaciones en la cirugía vamos a revisar el día de mañana, ¿ya? Entonces, eso vamos a revisar todas las complicaciones que nos pueden pasar y las técnicas quirúrgicas, síndrome de Mirici y las técnicas quirúrgicas en lo que es el procedimiento quirúrgico y complicaciones que podemos tener que pueden terminar en la derivación biliodigestiva. Eso veremos el día de mañana. Entonces, el tratamiento clínico para esos pacientes con colecistitis, entonces, es la opción que tenemos, la respuesta al tratamiento clínico, ¿en qué se basa? En nada por vía oral, la fluidoterapia, los analgésicos, ¿no es cierto? Es ideal aquí un AINE. Aquí sí es conveniente un AINE. Una vez que está diagnosticado, es conveniente un AINE y de preferencia se recomienda el ketorolaco. El antibiótico, de acuerdo al grado al grado de infección que tenga y compromiso sistémico, generalmente nosotros manejamos con ampicilina más sulbactam con dosis de 3 gramos intravenoso cada 6 horas. ¿Sí? Y en alérgicos o pacientes que cuando no se dispone de nuestra segunda elección es la ciprofloxacina, 200 a 400 miligramos intravenoso cada 12 horas. Y en pacientes que están con colangitis, podemos asociar piperacilina más tazobactam, 4.5 gramos intravenoso cada 6 a 8 horas. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la gravedad que se tenga y el caso que se tenga. Ya, la cefazolina se utiliza como profilaxis antibiótico en caso de que el paciente tenga que ser sometido a cirugía. El antiemético, sí, no es la metoclopramida o ondansetron,
no es de uso rutinario. Sí, valoramos de acuerdo al analgésico que utilice. Por ejemplo, está descrito que el ondansetron se contrarresta, disminuye la potencia del tramadol. ¿Sí? El tramadol disminuye, se ve disminuido el efecto analgésico cuando utilizamos ondansetron. Por eso los doctores de farmacia siempre saben decir, doctores, no utilicen por favor ondansetron con tramal. Bueno, tienen su punto de vista tienen su razón, ¿no? Pero generalmente nosotros lo que hacemos cuando queremos utilizar ondansetron, sí, duplicamos la dosis, no damos de 4, damos de 8, para que el efecto del tramadol disminuya. Y ya sabemos que el ondansetron nos va a disminuir la analgesia. Sí, pero entonces con eso le bajamos también un poco mejoramos la analgesia, mejoramos el, el antiemético, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es estar conscientes de que vamos a disminuir la analgesia a través del tramador, ¿ya? Entonces, la metoclopramida, en cambio, sí nos actúa como un procinético. Sí, aumenta el vaciamiento gástrico y tiende a disminuir más, ¿no es cierto?, el vómito. Por eso es lo que asociamos cuando utilizamos tramadol, la metoclopramida, y nos va bien. Y con eso no disminuimos el efecto analgésico del tramadol. ¿Sí? Entonces la diferencia está en saber cuál utilizo, si utilizo o no utilizo y para qué quiero. Acordarse que el ondansetron es de acción central, y en cambio la metoclopramida, aunque es un antiemético, pero su función más es procinética, o sea, de aumento del vaciamiento y movimiento intestinal, y nos funciona aquí como aumento del vaciamiento gástrico. Los protectores gástricos como la nitidina o omeprazol se utilizan generalmente cuando hay un ayuno, ¿sí? O cuando existen antecedentes de que el paciente ha tenido patología gástrica, gastritis, úlcera péptica, duodenal. Ya, el rato que ya inicia la alimentación, hay que quitarlo, no tiene justificativo, ¿sí? No tiene justificativo. Y el procinético, en caso de que yo no utilice tramadol para el dolor, sí, y como ya estamos hablando que el analgésico ideal es solo el ketorolaco. Podemos utilizar un antiespasmódico también. Generalmente nos va muy bien la asociación de un ketorolaco como un antiespasmódico, ¿sí? Antes que el uso de tramadol. El tramadol lo utilizamos más en la patología más severa o las colecistitis más colelitiasis asociados a pancreatitis. Sí, pero cuando son colecistitis, generalmente no suele ir bien solamente con el ketorolaco asociado a un antiespasmódico. ¿Sí? Eso va a depender de la condición del paciente y la tolerancia que tenga para el dolor. Ya, el día de mañana vamos a revisar lo que es el manejo quirúrgico de estos pacientes, ¿sí? Entonces en el día de mañana vamos a revisar lo que son las técnicas quirúrgicas